Muy buenas, soy Narcis Dragomir y te doy la bienvenida a mi podcast. En esta serie vamos a estar hablando sobre la relevancia, o por lo menos sobre cosas que a mí me parecen relevantes. En diciembre de 2013, Cambridge University Press publicó un libro llamado Who's Bigger. Sus dos autores, Steven Schiena y Charles Ward, eran un ingeniero y un informático respectivamente. Ellos dos quisieron publicar un libro en el que descubrieran cuál era la persona más influyente de la historia. Para ello crearon un sistema informático que de la forma más objetiva posible determinara quién era la persona que más ha influenciado la historia. Si googleas Who's Bigger, te aparece la página web donde aparece este ranking y muchos otros que ellos hicieron, el artículo de Wikipedia donde explica cómo lo hicieron y también muchos enlaces para comprar el libro. Son 391 páginas. Es bastante interesante el primer nombre que aparece en la lista. Y digo que es bastante interesante porque el top 100 está repleto sobre todo de políticos, gobernantes, reyes y personas que hicieron pues grandes masacres militares. De vez en cuando se cuela algún nombre como Aristóteles, Platón, William Shakespeare, pero lo normal es ver políticos que han hecho cosas pues buenas o malas. De hecho, el número 7, por ejemplo, es Adolf Hitler, que aunque haya hecho algo muy malo, pues es recordado porque eso sí que influenció la historia y hubo un antes y un después de Hitler. El número 1, el que aparece en primer lugar, es Jesús. Y esto me parece muy sorprendente. Y podrás decirme, ¿pero por qué te parece sorprendente? Jesús es al fin y al cabo el originador de la Iglesia y la Iglesia durante muchos, muchos siglos estuvo a cargo de la educación, de la cultura, de la música, de lo que se escribía y no se escribía, incluso tenía poder político. La Iglesia quitó y puso a reyes, la Iglesia hizo guerras, mató a mucha gente y tenía muchísimo poder. Y todo eso es cierto, pero mi pregunta es cómo llegó un carpintero del siglo I que vivió en Palestina y que públicamente solo se le conoció alrededor de 3 años y medio, llegó a hacer algo tan grande que marcara tanto la historia. De hecho, la persona de Jesús divide la historia en dos. Hay un antes de Cristo y después de Cristo. Él fue una persona muy importante, pero ¿qué hizo esta persona? Porque si lo analizamos desde un punto de vista objetivo, él no fue una persona rica, no fue una persona que naciera en una familia importante, no hizo algo grandioso de su vida porque al fin y al cabo nació en una familia humilde, creció y aprendió el oficio de su padre, que era carpintería, y cuando estaba cerca de los 30 años más o menos, empezó a moverse públicamente y empezó a tener algunos seguidores. En el contexto judío en el que se movía, eso se conocía como un maestro, como un rabí, y él empezó a enseñar, pero esa vida pública solo duró cerca de 3 años, 3 años y medio. Así que es sorprendente que una persona así marcara la historia de tal manera. Y personalmente creo que más que la historia, lo que Jesús marcó fue muchas historias diferentes. Creo que aquel que entraba en contacto con él no quedaba indiferente porque al fin y al cabo los discípulos que se les llama o los apóstoles, los que estaban cerca de Jesús, fueron los que transmitieron lo que Jesús enseñaba y lo que Jesús hacía a los demás. Y eso se ha mantenido en el tiempo durante más de 2000 años. No hay ninguna otra persona que haya hecho algo casi que ni parecido. Así que creo que solamente por eso es digno de estudiar cómo inicias un movimiento que dure más de 2000 años y que generación tras generación la gente esté dispuesta incluso a dar la vida por ello. Porque si nos fijamos en la historia, en el cristianismo muchísima gente dio la vida por la iglesia, por Dios, por Cristo, por aquello que le habían dicho de una persona que aparentemente, insisto, no era tan importante. Era un carpintero, un palestino que empezó a enseñar ciertas cosas en la Palestina del primer siglo. Y sé que estoy dándole muchas vueltas a la misma idea y estoy diciendo muchas veces Palestina, pero es que me parece muy interesante y yo le he dedicado un tiempo a estudiar a este personaje. No es que sepa demasiado sobre él, pero sí que he leído un poco al respecto. Por eso creo justamente que cualquier persona puede aprender muchísimo de la persona de Jesús. Dejemos de lado la iglesia, dejemos de lado la religión y aquellas cosas que nos dicen sobre él y simplemente investiguemos quién fue, qué hizo exactamente y por qué marcó tanto la historia. Te voy a dar desde un punto de vista mi opinión sobre por qué lo que él hizo fue tan relevante. Y es que más allá de las cosas que hizo, lo que me parece increíble es la motivación por la que lo hizo. Y aunque te creas o no la parte de los milagros, la parte de la resurrección, lo que eso significaba en el contexto en el que él estaba es increíble. Te voy a poner un ejemplo para que veas exactamente a qué me refiero.
Jesús era judío, era hombre y judío. Los judíos odiaban a muerte a los samaritanos porque los samaritanos eran una región que estaba al lado, Samaria, y eran una mezcla entre judíos y muchos pueblos que habían pasado por ahí. Y digo que era hombre porque los hombres y las mujeres en aquel momento socialmente no tenían el mismo valor y eran bastante despreciadas las mujeres. Tristemente, durante mucho tiempo de la historia, las mujeres no tuvieron el papel igual al hombre y esto es algo muy injusto. Pero Jesús justamente rompe ese estereotipo. Primero, rompe el estereotipo de la raza y rompe el estereotipo de la etnia y rompe el estereotipo de entre hombres y mujeres porque Jesús va y habla con una samaritana. Y no solo es que hable con una samaritana, habla con una samaritana que está soltera además y empieza a tener una conversación con ella de tú a tú. Más allá de las enseñanzas religiosas que puede haber detrás, Jesús es una persona que plantea unos principios increíbles. En el siglo primero, él ya rompe las barreras del machismo, rompe las barreras de la, de la, del racismo, perdón. Y es una persona increíble. ¿Cómo alguien en el primer siglo podría haber tenido esa visión? Y más allá de lo que Jesús hace, que también son cosas increíbles, lo que es súper increíble de Jesús es la motivación por la que él lo hace y es desinterés y amor por las personas. Parece una cosa súper cristiana, pero Jesús quería a todas las personas por igual y a todas las personas tal y como nosotros lo vemos. Las mujeres son personas, obviamente, pero en el primer siglo tristemente no se veía así. Los extranjeros, la etnia que sea, son personas, todos son iguales. Es decir, es uno de los principios eh, universales que todo el mundo en el siglo XXI comprendemos y decimos, claro, es obvio, pero en el siglo primero no era así. Y él le da valor a todos por igual. Y esto es, suena muy cristiano, pero esto surge de un amor por los de alrededor. Había una enseñanza judía que decía que tenías que amar al prójimo, pero la gente religiosa de aquel momento teorizaba mucho con esto y decía, bueno, claro que hay que amar al prójimo, pero ¿quién es el prójimo? Y ahí empezaban a poner límites. Jesús rompe todos esos límites. Y es que la motivación que tenía Jesús era totalmente diferente. Y es ahí donde quiero que nos paremos un poco a pensar. ¿Qué es lo que te motiva a hacer las cosas? Y dirás, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Es que creo que la diferencia entre Jesús y todas las otras personas que podamos encontrar en una lista de que han hecho grandes cosas es la motivación. Jesús, la motivación que tenía era ayudar al de al lado. No pensaba en tener una influencia eterna, en que durante 2000 años estuvieran hablando de él. Él se preocupaba por el que tenía delante, por el que tenía al lado. Si alguien tenía hambre, le daba de comer. Si alguien necesitaba un abrazo, lo abrazaba. Esas son cosas que nosotros también podemos hacer perfectamente. Pero nuestra motivación muchas veces es hacer algo mucho más grande, que me recuerden por algo mucho mayor, que me siga más gente. Y muchas veces, tristemente, tenemos a nuestros familiares que están cerca y no somos relevantes y no somos importantes ni siquiera para ellos. Y esto es muy triste porque esa motivación egoísta que mucha gente ha tenido para ser recordada en la historia y los intereses egoístas que los gobernantes han tenido y sí han influenciado la historia, pero al fin y al cabo son simplemente eso, historia. Lo que importa al final del día cuando te vas a dormir es las historias de las personas que están a tu alrededor. Esta idea creo que se entiende mucho mejor en inglés, porque en inglés hay una diferencia entre story y history. Hay muchas personas que tratan de ser recordados y tratan de marcar la history, la historia con mayúscula, pero les da igual las historias que tienen alrededor, incluso su historia propia, porque su motivación es egoísta. Por eso la reflexión, y si has llegado hasta aquí a escuchar esto, es fíjate en qué motivación tienes cuando haces las cosas, porque muchas veces utilizamos a los demás para conseguir lo que nosotros queremos. Y basta ya de tratar a las personas de alrededor como si fueran objetos o como si fueran cosas para adquirir y conseguir aquello que nosotros queremos. Está muy bien buscar la felicidad propia y está muy bien pensar en uno mismo. Al fin y al cabo yo también quiero estar bien, quiero que lo que yo diga, lo que yo pienso, lo compartan los demás, pero Jesús justamente en uno de los evangelios dice una cosa interesante y es pon la otra mejilla. ¿Y eso qué significa eso de poner la otra mejilla? Significa ceder, significa pensar también en el otro de vez en cuando, ponerle por delante de ti. Y eso es algo que no está de moda, es algo que obviamente a nadie nos gusta ni siquiera pensarlo. Primero voy a pensar en mí y ya luego pienso en los otros. Pero en este contexto en el que estamos viviendo,
No sé cuándo esté escuchando esto, pero ahora estamos con la crisis del coronavirus. Imaginad cómo sería que todas las personas te dieran y pensaran en el bien común y no solamente en su bien, pensaran en los de alrededor. Y piensa esto a todos los niveles. Eh, a los ciudadanos de a pie, como somos casi todos, o incluso en los gobernantes, que piensen en, oye, vamos a salir juntos de esto. Aquí en España el presidente dijo que nadie se quedaría atrás. Qué bueno sería que eso fuera verdad. No me quiero meter en política, pero sí quiero hacer la reflexión de, oye, pensemos en los de alrededor, pensemos en que la historia la escribimos todos al fin y al cabo. Es cierto que hay personas con más responsabilidad, menos responsabilidad. Hay gente que dentro de 100 años la estudiarán en bachiller y la odiarán por lo que hizo o por lo que escribió, todos los que tengan que estudiar los 15 temas que pondrán en el examen, pero más allá de eso, aunque tú no seas esa persona, y yo seguramente a mí no me va a recordar nadie, sí que me puede recordar mi vecino, mi abuelo, mi tío, mi hermano, cualquier persona que pueda ayudar con mis manos y aquello que yo puedo hacer por ellos. Quizá no marque la historia, pero sí que marque la vida de alguien, porque al final del día creo que eso es lo que importa. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco. Gracias por tu tiempo, gracias por escucharme. Quiero decirte que este es el primer episodio de una serie que se va a llamar Relevante, que va a hablar de varios temas que creo que pueden ser interesantes. Si crees que este tema le puede parecer interesante también a otra persona, te invito a que lo compartas y que me sigas en mis redes. La que más utilizo es Instagram y es @narciscd. También puedes encontrar en Facebook y en Twitter, aunque ahí no subo tantas cosas como a Instagram. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo podcast.